Constantina como artista mujer en obras tienen como artista contemporánea como fracaso, aceptación y rechazo, un reconocimiento local e internacional. Es un modelo realmente de el arte y la vida unidos. Además, ya después les voy a explicar eso por qué, ¿no? El eje, como ella dice, el cuerpo es un eje importante en su trabajo. Entonces, tanto esta cuestión de que su cuerpo forma parte de las obras y ella interpreta con su cuerpo, en este caso, como vimos la semana pasada, quiero que hablen ustedes también. ¿Qué vimos la semana pasada? No lo hice. Berni, No, ese no. Berni y El de Nicola la clase Constantino. anterior, ¿verdad? ¿Qué hacía Nicola Constantino? Ese ¿Qué vimos después, de en su Nicola casa. Constantino? Eso lo van a José de Eva, los espejos. Todo eso formaba parte de la presentación en la Bienal de Venecia de la obra de Nicola Constantino titulada Rapsodia Inconclusa. Ahora, estos días en los medios van a ver, justamente hoy en La Nación hay una nota de la artista invitada de este año, donde está en La Nación, en la página de Cultura, la presentación de la obra de otra artista que se presentó este año, ¿sí? O sea que eso les va a ayudar a recordar la Bienal de Venecia. Ah, ¿la del caballo? Sí, muy bien. Sí, la vi. ¿La vieron? Sí, bueno. Hermoso. Esta es la mujer de... La que me invitada es la mujer de la nata. No, es una artista que vive en Londres, que fue invitada y que presentó un proyecto de una instalación. Ella habla en uno de los textos de la importancia que tienen todas esas situaciones que se dan en la infancia. Obviamente que así como en el caso de Dalí vimos la impronta que tuvo en su personalidad, ese relato familiar en donde esta cuestión de la figura del segundo hermano, el hermano fallecido con el mismo nombre que él, y esta cuestión de cómo él plantea que eso devino en ese desdoblamiento de su personalidad. Todos hemos vivido en la infancia situaciones peculiares, algunos más que otros, y algunos hemos como capitalizado o no eso. Todo depende de cómo se lo recuerda y cómo se trabaja luego ese recuerdo o esa memoria, ¿sí? La memoria emotiva se titula, ¿no? La memoria emotiva es muy fuerte. Entonces Eva, querida de Rubio, interpretó en Rapsodia Inconclusa la figura de Eva Perón. Aclaro que el tema este es interesante para entender esta cuestión del artista contemporáneo y la diversidad de producción de obra que hoy puede realizar un artista contemporáneo, desplazándose de ese modelo en donde un artista está asociado solamente a una técnica o a un lenguaje o a un tema que lo identifica. Hoy en día el artista es mucho más versátil y va desarrollando obras durante un X tiempo, siguiendo ese proceso de la creatividad que vimos en la primera clase, que constaba de una etapa de incubación, una etapa de desarrollo mental, otra etapa de desarrollo matérico, otra parte de exposición de esa obra y de comunicación, y ahí cierra el ciclo. El artista muchas veces no encuentra ya por dónde seguir dentro de ese mismo proyecto. Hoy no le interesa más porque está abierta la posibilidad de transitar nuevos lenguajes, nuevas puertas, y si el artista es capaz de tomar ese desafío y de llevarlo a cabo, potencia su imagen, enriquece su vida
y desarrolla más y más obra sin que esa obra sea la repetición de la anterior. Entonces lo que vamos a ver en el caso de Nicola es un artista que ha desarrollado muchas obras a lo largo de su vida, muchas series. Aquí la vemos a ella en parte de este video, en donde este mismo mobiliario y todo esto que está aquí en este dressoir formaba parte de una de las instalaciones, Eva y los espejos, que estaba en la muestra en el Fortabat y en la muestra en Venecia. Este es un relato que me gustaría que lean, es interesante porque habla. En esta presentación de hoy hay muchas cuestiones que son textos propios del artista que les permiten conocer más su manera de pensar, por qué se enfoca en ciertos temas, cuáles son los recuerdos. Acá dice, le pedí a Santa Teresita de Niño Jesús que se defina por el tema del envío a Venecia. Dicen que cuando te concede un favor aparecen rosas de manera muy especial. En mi jardín en Rosal apenas daban 2 flores por temporada y hace un mes que no para de florecer. Ya dio más de una docena. Como si fuera un milagro, cuenta Nicola, la demorada decisión argentina del envío a la 55ª Bienal, que se inaugura el próximo 1 de junio, hace 2 años, ¿no? Sí. En la muestra, el Palazzo Enciclopédico, curada por Massimiliano Gioni, participan 88 países, 10 por primera vez, bla, bla, bla. Desde hace 2 años la artista trabaja en este proyecto que tiene como protagonista a la figura de Eva. Como sucede en sus últimas obras, Nicola se mete en la piel de otros personajes, es decir, antes de esto ella ya estaba trabajando, apareciendo ella en sus obras como si fuera el personaje de la obra. No es que es la primera vez que ella se presenta. En las obras anteriores, que luego ya vamos a ver, aparece el artista en las obras, en las fotografías. Lean cada una de ustedes esto y después hablamos y me cuentan qué piensan. Léanlo. Les explico qué es esto del muralismo mexicano o el conceptualismo político. ¿Por qué ella hace esta referencia? Porque al tomar ella una figura que es un mito que viene de la política, se asoció esto con el arte político. Algunas personas en su cabecita pensaron, claro, es una nueva forma de el arte político. Arte político también fue, en este caso, lo que aquí mencionan, los muralistas mexicanos pintaban las luchas sociales en grandes tamaños. Ella dice que no, que ella no está motivada por esto, por hacer un arte político, ¿sí? Aquí pueden ver el video proyectado en el espejo y parte de esta instalación en donde el video se proyecta sutilmente en el espejo. Esto formaba, ven acá la cortina, formaba parte de la sala del museo. El espejo aquí está utilizado como esta pantalla. Es el lugar en donde se proyectaba el video es decir, está presente la ausencia y la presencia está dada sutilmente en ese video. Aquí explica el tema del vestido máquina. ¿Recuerdan? Y
aquí aparece esta respuesta, ¿por qué ella hace esta obra? Dice, me interesa la marca que deja en el registro emotivo por hacerse parte de nuestras vidas desde nuestra infancia. Su estatus como figura femenina emblemática trascenderá siempre los hechos políticos e históricos y está más allá de cualquier valoración o construcción mítica que se haga en torno a ella. Y acá está bien, en palabras textuales, cómo se publicó en la prensa el conflicto que hubo. Dice, a la instalación multimedial en 4 etapas diseñada por Constantino para interpretar distintos aspectos de la vida, la Cancillería Argentina le agregó un quinto espacio informativo institucional donde se proyectaban 3 videos de supuesta intención explicativa titulados Vida, Muerte y Resurrección, imágenes históricas de Eva Perón y de sus funerales, que se enganchaban a imágenes de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y de la Cámpora. Esto es como, pues yo se los había explicado más brevemente, quería que para que no hubiera malas interpretaciones, que tuvieran la versión tal cual. El curador y la artista hicieron saber su descontento con esos videos añadidos, argumentando que dañaban la obra y confundían al público. ¿Comprenden la diferencia entre la figura, la intención del artista en abordar esta performance, estos videos, desde un cierto rasgo poético, desde la visión de género de ella, en la que habla de los múltiples roles de esa mujer? Esto me parece magnífico. Este es muy lindo. Esta fotografía es realmente, sí, porque se ve claramente a ella en la intimidad, en este camisón que está acá, en el vestido. Es muy linda, la foto esta es realmente preciosa. ¿El fondo es la casa de gobierno, se supone adentro? No, el fondo es un fondo arañas. No, es un fondo que ella diseñó, probablemente queriendo dar cuenta del hábitat o el espacio de ella, sí. Pero no es que se firmó, hizo por lo menos que representa una de las etapas más importantes de la producción de Nicola, con la que realmente tuvo, como siempre le pasa a ella, sus obras tienen tanto éxito como fracaso, aceptación y rechazo. Hay gente que no lo comprende y lo rechaza. En otros ámbitos es visto como algo muy único, muy original y muy especial, y es aceptado, ¿sí? Entonces, la serie Peletería Humana. Ahí ya vemos un título, Peletería Humana, que nos sugiere muchas cosas, ¿no? La peletería humana. Lo que estamos viendo son estas ropas, en donde, como pueden ver aquí, por ejemplo, este vestido parece de cuero. gamuza. ¿Cómo? Parece gamuza. Parece gamuza, tiene color beige. Arriba hay una estola de pelo, podría haber sido de zorro, pero es de pelo, de cabello, mejor dicho, ¿sí? Aquí vemos con esa misma técnica esta piel humana que fabricó, la transformó y la aplicó tanto al vestuario como a accesorios. ¿Qué ven en estas carteritas? Sí, son. Son dos mamas, y la parte de acá atrás lamentablemente no es una mama, no lamentablemente, perdón, porque ella es atrevida y a uno todavía le cuesta, y a mí también mencionarlo, pero lo que la artista hizo como piel humana es calcar algunas partes del cuerpo y fabricar
un material con plástico y silicona que parece piel. En realidad no es gamuza, no es que está impreso, sino que está fabricado por ella el material, ¿sí? Entonces, en ese material que ella creó, con ese material es que hizo todos estos vestidos. De zapatos también. Y hay también, ven, acá en el corset que parece como el... ¿Cómo? Similar al de Eva, vamos. Claro, es un corset que tiene todas texturas de pezones, todo el corset es... El vestido también, parece. El vestido también, en realidad ella utilizó esto como una textura visual y táctil de una tela, digamos, que en este caso es una tela fabricada por ella, que no es tela, que está hecha con un material especial, en donde en esta obra en especial ustedes pueden ver cómo está armado esto, porque son pedacitos. Ella trabajaba por módulos, hacía módulos. Ah, ¿no es impresión? No, ella fabricaba módulos que eran unos cuadraditos así, suponga, con un pezón en el medio. Y después, en base a eso, va armando como si fuera esos cuadraditos del tejido. En base a eso va armando la cantidad necesaria y la textura se va ubicando en un formato de moldería que ella tiene. ¿Entienden? Claro, que yo sé que es la influencia probablemente de la mamá. Chiquita ella sobre el manequín. Ella tiene su estudio, unos maniquíes, ella tiene su estudio en la medida que va produciendo una serie, va armando, va teniendo en su estudio, porque todo se hace en su estudio y lo va haciendo ella. Entonces, claro, ella lo fue trabajando en esta obra. Pareciera como que esa combinación de papá y la mamá, la cirugía y la costura se unieron en una versión absolutamente... Sí, eso. La cartera... Además la cantera... Sí, las carteras y los zapatos, toda ropa muy, toda la marroquinería, Hermes. Sí. Y dentro de esta serie, el diseño incluyó desde distintos modelos de vestidos, tapaditos, ropa de niños, digamos que se iba extendiendo y se presentaba de esta manera. Esto era algo que era adquirible tanto para su uso como para tenerlo en una exposición. Era ambiguo en cuanto a obra y funcionalidad, en verdad. Ahora, todo esto es nada más que para exposición, por supuesto. No, yo he visto gente que lo ha adquirido para en las inauguraciones. A veces se ve alguna persona que tiene algo puesto, rara vez en verdad, porque es muy delicado, es muy costoso, en fin, no es para todo el tiempo, obviamente. Con todo esto, ella hizo una muestra en espacios tanto de la cultura como espacios de la moda. Vieron que la moda tiene en el mundo desde hace algunos años un lugar también dentro de los museos. O sea, el Museo Metropolitan ahora presentó hace pocos días la colección de un diseñador oriental. El mundo del arte, los museos, las instituciones culturales incluyen la moda o el diseño de moda como una rama más, al igual que la fotografía, de las experiencias de creación estética. Entonces hay
esto se expone también en los museos, tanto como moda como diseño, pero en el caso de Nicola, por todo lo que ella suma en estas obras, se expone también como obra más que como objeto funcional, decorativo y de uso, digamos, ¿no? Sí, esto fue en Estados Unidos que se presentó, así como lo ven, en este despliegue, digamos, de todos los modelos. Ahora eso que es civil, ¿bien? Eso es cabello. Ah, todo eso era de cabello. Es cabello, o sea, por eso dice peletería humana. No hay nada que tenga que ver con ese concepto de el animal. Es decir, ella, ¿qué hace? Saltea al animal de esta situación histórica donde el animal, que ahora ya no se usa más, porque todo es de plástico y porque toda la lucha contra la defensa del medio ambiente castigó el uso de los tapados de piel y demás, y aparte la industria sintética produjo elementos que abrigan tanto como ellos, y en fin, todo lo que se dio históricamente en relación a la crítica y al uso de los animales para el abrigo. Ella, digamos, se posa en ese escenario y lo transforma, porque crea una piel que no es humana, pero que tiene rasgos de lo humano y se parece a la piel humana, la textura, la suave, el color, y utiliza eso. También no usa la peletería normal, sino los cuellos son de cabello humano. Con lo cual, para quienes están viendo esto, en el programa todavía van a ver más las explicaciones de ella. Y luego van a ver probablemente en el programa y en otros lugares la presencia de ella en la fotografía, dando cuenta de la inclusión de sí misma en una fotografía que a su vez se basa en obras de arte ya históricas. Por ejemplo, en este caso vemos una clara alusión a la Virgen de las Rocas, la Madonna de las Rocas, que en el original de Leonardo tiene un bebé y acá tiene un chancho. ¿Por qué tiene un chancho? Porque las primeras obras que realizó Nicola Constantino, en esta línea que la unía a la taxidermia y a esta cuestión de utilizar animales de una manera especial, ella realizó una serie de obras muy al comienzo de su carrera que se llamaron Chancho Bola, que es lo que estamos viendo acá en la primera foto. ¿Ven esto? Sí. Está acá la forma, la pelota esa a la que ella está con su mano así cuidando. Esa es una escultura de ella, en donde en esta serie de esculturas lo que la artista hacía era plegar o colocar, como en esta foto que estamos viendo, a un nonato, a un chanchito nonato, en una posición como ultra fetal, digamos, ¿no? Porque quedaba todo así, hecho un redondelito. Y ella misma se ocupaba de pedirle a un carnicero que le buscara en algún frigorífico esos cerditos no nacidos, y con esos cerditos no nacidos
después de que ella los colocaba, de alguna manera armaba esa forma, luego los calcaba. O sea, ella acá está sosteniendo un cerdito, puede ser que este haya sido un cerdito de verdad, pero en otras obras, esto se lo voy a mostrar otro día porque es de otra serie de obras que vamos a ver más adelante. Les quiero, les voy a mostrar esto para que comprendan lo que les estoy diciendo. Ven que acá hay, esta es una serie dedicada a caballitos nonatos y que corresponde a esa época en donde ella trabajó con esta cuestión de los animales, este casting, este moldeado de los animales, estos frisos de animales no nacidos que eran también realizados con este tono color piel, ¿sí? Y en donde toda esta referencia, que fue una obra de unos ciertos años, bastante tiempo, a estos animalitos, tenía que ver con el pedir, porque ella estaba hablando de ese momento antes de nacer, como el momento, según ella lo piensa, de mayor felicidad, hablando de que nacer al mundo implica encontrar en la vida cosas que van a ser positivas y cosas que no, y que el único momento en donde todo eso no se ve es en el momento de la concepción. Entonces, durante mucho tiempo trabajó sobre esa etapa de la vida antes del nacimiento, representándola a través de animalitos no nacidos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con... Entonces, ¿le quedó claro lo de Nicola Constantino para... Yo he visto ese cuadro que está con el niño. Sí, ese cuadro, por eso me sonaba. En realidad ella lo copia de un cuadro, no me acuerdo el autor, que está con un armiño vivo, no sé si es una reina o algo por el estilo. Es como una copia, ella puso... Sí, es la Virgen, la mujer del Armiño también. Exacto. Hay otra que no es esa, en donde ella también interpreta a la mujer del Armiño, que es otro cuadro también, en el lugar del Armiño, en el caso de ella hay otro... Eso la cabeza de un chancho. Eso lo vi en una exposición de Osde. Sí. Por eso me sonaba. Por eso te sonaba, efectivamente. Hay muchas de esas obras en donde ellas, antes de interpretar, lo que quería con esto que vieran es el proceso creativo, en donde, como ustedes habían visto nada más la semana pasada, Rapsodia Inconclusa, quería que tuvieran una visión de cómo se llega a eso, porque si no les queda como alguien que de repente se mete a interpretar ese personaje y a utilizar ese lenguaje, y sin conocer toda la obra de ella no se llega a comprender tanto por qué o cómo llega a eso, ¿comprenden? Por eso es importante, es decir, lo interesante del mundo del arte y de las producciones de los artistas, por un lado, es esta cuestión de la sorpresa y el asombro, porque van cambiando. Sin embargo, en ese cambio que van haciendo, siempre queda algo de lo anterior. Queda algo que nos recuerda una etapa anterior del artista, solo que está a veces disminuido, es pequeño o es resignificado, pero generalmente hay una continuidad, ¿sí? En este caso, ella ya se había instalado en la obra a través de la fotografía, había estado presente en la obra durante mucho tiempo.
haciendo fotografías en las que interpreta a una virgen, interpreta una Madonna, o distintas mujeres que están en las distintas obras de arte ya reconocidas. ¿Quieren seguir con Nicola ustedes o sigo con esto? Lo dejamos para más adelante. Bueno, Más sí que adelante. lo dejamos para más adelante porque es como Marta muy Minujín, vamos a fuerte, ver. ¿no? Marta Minujín. Vamos a mirar de Marta Minujín una serie. Obviamente de nuevo se repite el caso de figuras muy creativas que han desarrollado obras durante distintas etapas y hoy vamos de su vida y de distintas maneras. Sin embargo, a mí me parece que la obra de Marta Minujín, tanto la obra pública, que es lo que vamos a ver más adelante y que ahora está presentando ella en Kassel, como las esculturas de gran tamaño, son aquellas en donde se luce mucho más que tal vez en las pinturas, pero esa es mi apreciación personal. Esta es una escultura que ustedes la pueden ver, es una escultura que forma parte de la ciudad y que, como ven, está emplazada a metros del Teatro Colón, aquí donde se sacan las entradas, ¿sí? Esta figura de alambre, que ahí está hecha de malla, y aquí vemos de esa misma serie otras de estas figuras que estuvieron emplazadas esto es el Museo Malva, y esta es una terraza externa que tiene en el segundo piso el Museo Malva, ¿sí? Entonces, estas series, ven que estas son distintas. Fíjense en la anterior. Parece sólida la primera. La primera parece sólida, pero es malla. Es malla, igual que estas. Estas parecen ser transparentes, ¿no? Claro, porque esta tiene un Otro efecto material. de la luz que está acá abajo, Sí. y entonces la aparenta más. Aquí la pueden ver en dos versiones. Esta es la que vimos antes, Sí. y esta es realizada en fundición en bronce. Esta es más pequeña, esta es, se dan cuenta por la escala de esto, que no es un balcón aquí, es un balcón aquí. Estas son figuras grandes. Marta viajó a Grecia y aquí cuenta qué es lo que le pasó. En este viaje a Grecia ella descubrió, visitando un museo, para que vean que esta idea de volver al pasado en la obra se repite en muchos artistas y comprendan esta forma de trabajo en el arte contemporáneo donde la cita, la apropiación, el partir de algo que ya se creó es parte de la creatividad actual, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están viendo es tal cual como se ve en el Museo de Grecia, la presencia del arte cicládico. Recuerden que Grecia se caracterizó por el arte clásico, ¿no es cierto? Pero el cicládico es preclásico, es el arte que desarrollaban los griegos en las islas Cícladas, y estas son por eso figuras cicládicas. Notan que, como en todo lo que es el desarrollo de la escultura en la historia del arte, en este periodo preclásico hay una síntesis, hay una deformación,
No estamos en el periodo clásico griego del canon de la figura humana, en donde la cabeza tiene que entrar 7 veces en el cuerpo y en donde además de eso se buscaba una representación lo más parecida a las personas. Aquí hay una síntesis, hay omisiones. Fíjense que en las figuras estas son casi totémicas, no hay ojos ni boca ni oídos, ¿sí? Y ella, después de observar esta serie de figuras que se ven, en general cuando conocemos el arte clásico apreciamos las figuras de la Grecia clásica, las figuras que adornaban los templos, las esculturas de los dioses, en fin. Estamos impregnados o tenemos reconocimiento hacia el arte griego del periodo clásico y no de este periodo. Por lo tanto, no había sido tocado, digamos, por la mano de un artista contemporáneo. Nuevamente estamos viendo cómo está esto en el Museo de Grecia. Las figuras, ven, son diversas, casi todas tienen la posición en los brazos en común, algunas tienen formas más marcadas en los senos, ninguna tiene ojos ni oídos, hay una gran síntesis. Entonces, cuando ella las representa en este formato que vimos en el Malva, crea a partir de estas imágenes cicládicas esas esculturas en bronce y en malla de metal, y a las que son realizadas en esa malla y que, como vimos aquí, ¿ven que son todas distintas? Sí. No son todas iguales, están todas en posiciones distintas, son lo mismo, son todas representaciones de esta figurita cicládica, pero unas están torcidas para un lado, otras están torcidas para otro lado, otras están más derechas, ¿sí? Acá vemos a ella que tiene también hizo su billutería cicládica. Y ella dijo, cuando construyó esas figuras en esos tamaños grandes, las pensó como que cada una de esas figuras era un mes. Hizo 12, un almanaque, y las realizó en tamaño monumental para que fueran al aire libre. Y las realizó en esa malla que permite que se funda con el paisaje, las hojas penetren la escultura y interactuando con los cambios atmosféricos y la naturaleza. Por eso tienen esta idea de como el viento, del movimiento, se mojan durante la lluvia, los pájaros anidan en ellas. Era parte de esta idea de que esas obras interactuaran con la naturaleza, ¿sí? Esa es la idea que ella desarrolló sobre cómo deberían funcionar estas esculturas en el espacio al aire libre. Los ídolos femeninos originales que vimos en Grecia estaban destinados a las tumbas, o sea que los griegos las hacían y luego las colocaban en posición yacente. Por eso es que seguramente se han conservado tanto, ¿no? Los brazos cruzados también. Claro, una imagen de muerte y de quietud, acompañaban al fallecido seguramente. Ella las ubica sobre pedestales, conserva el esquematismo y la abstracción, pero les otorga movimiento, las presenta como si ondularan, quitándole su quietismo original, un modo de atenuar y reducir su elementalidad geométrica. Los planos ya no son cortados como en la serie anterior, sino marcados,
el fraccionamiento ha cedido a la unidad de plano dinámico con volumen. Estas son las pinturas de ella en las que recurre al fluo, a los pedazos de tela y al neón. Estas son frases del artista. ¿Qué opinan? Es muy original. Mucha humildad. Es tal cual. Es verdad. Ella comparte con Nicola esta cuestión de decir cosas muy contundentes, ¿no? Desde el punto de vista de género hay que aclarar en defensa de las mujeres artistas que el mundo de las artes durante muchos años fue un mundo también con más presencia masculina y más premios masculinos, ya sea porque los hombres estaban más preparados para el mundo del trabajo, tenían más conciencia de que si se dedicaban al arte también tenían que proveerse a sí mismos o a su familia. Por los motivos que fuera, esta situación existió aquí de modo bastante cierto, puedo decir. Y yo creo que las mujeres artistas, frente a esta realidad, han tenido también que, y han podido además, porque los tiempos de ellas lo han facilitado, desarrollar una imagen pública muy fuerte a través, no diría de lo excéntrico solamente, porque Marta Minujín tiene algo ligado a tal vez lo que vimos de Dalí, ¿no? Es ella, pero es una construcción de Marta ser ella de esta manera, ¿no? Y tiene su peso ser todo el tiempo un personaje, porque no puede salir nunca a la calle sin que te invada, digamos, el espacio de lo privado está más restringido, que es bueno lo que les pasa a todos los famosos, ¿no? Hay una restricción, hay un precio, todo tiene un precio, digamos, no hay situaciones que sean gratuitas. Marta empezó con pero Marta lo lleva esto como de una manera muy fluida en su vida, también con una historia en donde ella, la pueden leer en las revistas donde ella publicó su vida con muchísima sinceridad, también, al igual que Dalí, con una historia con un hermano fallecido, con un padre médico que no pudo salvar a ese hijo varón, y en donde por cuestiones de esa enfermedad pareciera ser que el lugar que ella ocupaba en la familia era poco relevante. Puede ser que por eso realmente haya sido tan como una reacción, ¿no? O un motivo para que ella desde muy joven fuera muy estridente y tuviera que hacerse ver y notar, o que pudiera atravesar ese camino de tanta, de diferenciarse tanto, digamos, ¿no? Eso es una historia real, volviendo a esta cuestión de cómo las situaciones de origen marcan a los artistas o cómo son de alguna manera explicativas de por qué son las personas, pero por qué son como son las personas. Ahora, Marta
se ha legitimado muchísimo, por eso es que legitimado aquí y afuera, se ha tenido que buscar un lugar en la escena del arte local y también se ha sabido legitimar en el exterior de diversas maneras. Algunas de esas formas son cuando junto a Andy Warhol en Estados Unidos ella realizó una performance, una fotografía que sacaron juntos donde intercambiaban algo y Marta le daba a él marlos de choclo representando a la riqueza latinoamericana y Andy Warhol creo que le daba dólares o algo así. Eso está registrado en una fotografía que es bastante significativa. Pero una de las cosas que más importancia tuvo, y ustedes por ahí lo recuerdan, fue con el advenimiento de la democracia, la creación de ella del Partenón del libro. Esta obra fue tan emblemática, tan importante. Terrible. ¿Cómo? Fue terrible eso, verlo. Increíble. Estaba emplazada la 9 de julio y era una forma del Partenón, lo cual volvemos a ver una estructura como la del Partenón, digamos, ¿no? Volvemos a ver esta inspiración en el arte clásico, en la arquitectura griega, y cómo ella en esa obra planteó las paredes del Partenón con libros que no se habían podido leer, sobre todo pidiendo que se mostraran aquellos libros que durante los 30 años de la dictadura de alguna manera no se podían vender, se quemaban, estaban prohibidos, se los consideraba una amenaza. Y hace muy poquito tiempo, reeditando este concepto del Partenón, no sé si ustedes lo vieron en la Plaza Alemania, aquí en la Avenida Libertador, realizó el Ágora de la Paz. Entonces, durante esta presencia de esta estructura que ven que tiene plásticos con libros por paredes, en su interior se desarrollaban tanto lecturas como conciertos. Este es el concepto de una obra efímera y pública, arte público y efímero, porque esto se retiró, no lo pueden ver más, duró un mes. Es una obra de arte efímero y de arte público en el que el público participa tanto en las acciones que se desarrollan adentro de esa estructura, como también a través de que el día final, cuando se desarma, las personas se llevan uno de esos libritos y lo pueden leer en su casa y pueden apreciar un libro donde hay una recopilación de frases sobre la paz de autores, escritores, poetas, científicos de todo el mundo. Entonces, esta línea de trabajo en el arte público con un contenido social tan importante, sumada a el Partenón que ella presentó en el año 83, es la que la lleva hoy, y próximamente lo van a ver en los medios, a ser invitada a desarrollar un Partenón que no sé, para el cual estuvo juntando libros también en muchos lugares de la ciudad. Hubo hasta hace unos días unos depósitos de libros. Se desarrolla en Kassel, en Alemania, que es un lugar de Alemania donde se realiza, un pueblo de Alemania, donde se realiza una bienal parecida a la de Venecia, por invitación, que también es muy prestigiosa, porque se reúnen artistas de los más renombrados de todo el mundo, son invitados a desarrollar una obra que se llama de sitio específico. En realidad quiere decir que al artista le asignan un lugar, y en ese lugar el artista tiene que desarrollar una propuesta.
y esa propuesta es aceptada o rechazada, generalmente aceptada, y el artista verá cómo la produce allí con un poco de ayuda internacional, de ayuda local, en fin. Son obras, este tipo de obras que tienen varias cuestiones de costos, de seguros porque se cae el Partenón o se le cae algo, o se patina a alguien, en fin, hay cuestiones que son problemáticas cuando uno coloca, como expliqué antes, o se inserta en un espacio público, pero son obras que realmente permanecen en la memoria a través de la experiencia que se vive y a través de la documentación que hoy, gracias al video, permite el registro de estas obras, con lo cual se difunden y se recuerdan. ¿Nadie fue de ustedes aquí? ¿Vos fuiste? ¿Y qué sentiste? Y realmente es muy lindo encontrarse ahí con distintas personas que opinan distintas cosas sobre la obra de este tipo. Y bueno, después siempre veía algún espectáculo interesante. Ella no trabaja sola. Claro. No, ella no hace, o sea, en este tipo de obras ella desarrolla la idea, hace la maqueta y después se busca la empresa que hace claro, generalmente se producen intercambios, pagos a nivel de trueque, ¿no? En donde la empresa que estas empresas que hacen los montajes las estructuras de andamios, tal vez, no sé, les habrá dado una escultura de bronce, no sé cuál es el nivel de trueque, la publicidad que viene también es algo más que incorpora, porque están en el libro, están en el catálogo, están en los medios, aparecen como auspiciantes o como que las obras son claramente realizadas gracias a... Pero sí, claramente la artista no puede generar ella esta estructura. El lobo marino del Museo de Mar del Plata es de ella. Sí. Eso lo vi. El lobo marino que está para el Museo Mar, que es un museo de arte moderno y contemporáneo en Mar del Plata precioso. Le encargaron a Marta Minujín una obra y ella con mucho tino hizo un lobo de mar gigante que en principio estaba cubierto con alfajorcitos Habana. Ahora los alfajorcitos están hechos pero de metal para que estén siempre de la misma forma, pero era como que tomó dos en uno, ¿no? Hizo una fusión de dos elementos que representan mucho a Mar del Plata, el lobo de mar y el alfajorcito. O sea que toda la piel del lobo de mar es esos paquetitos vieron doraditos. Hizo varias obras a lo largo de su vida donde las obras eran comestibles también. El pan dulce, el Partenón de pan dulce. Después hizo algo con hamburguesas. Lo de las hamburguesas no lo tengo. Sí me acuerdo que hubo un momento que hacía, en vez de las figuras cicládicas, hacía esculturas griegas, y esas esculturas griegas que eran de malla eran como con cuadraditos de queso que se comían. En realidad, también dentro de este concepto de interacción con el público, a través de que la obra fuera comible o compartida a través del acto de comer, ¿no? Muchas de las obras de ella se caracterizan por la participación del público, empezando ya con la Menezunda en el Ditela, donde en ese recorrido
el público pasaba por experiencias insólitas Táctiles. y que hace poquito se rehizo en una versión más pequeña, creo yo, en el Museo de Arte Moderno. Acá la vemos a ella frente a su obra. Un concierto en ese ámbito de la Sinfónica. ¿Este también estuvo en el 9 de julio? ¿O? No, esto es el Ágora de la Paz. Todo esto Este no es el Partenón. No, que esta tenemos. es el Ágora de la Paz. El Partenón lo vamos a ver en la próxima clase, junto cuando aparezca quiero presentarles los dos, cuando aparezcan ya imágenes del Partenón en Kassel y el Partenón de aquí del año 83. Esto fue hace 3 o 4 años, creo ya, como pasa el tiempo, en Avenida Libertador, en la Plaza Alemania. ¿Qué opinan? A mí me encanta. Es muy original. Esto no. Calidad, Pero especial. Minuchin me encanta. Sí, a mí también me encanta. De las pinturas, me parece. ¿Entienden el concepto de la maqueta? La maqueta es esto que está acá. La artista piensa una idea, lo presenta en una maqueta. Esta maqueta es la que luego pasa a los ingenieros de la empresa esta de andamios con las dimensiones de la plaza, que en base a los andamios que pudieran poner, lo prestan o arman la estructura, ¿sí? Cada libro está hermetizado o cerrado herméticamente en una bolsa de plástico, y luego viene la segunda etapa en donde se envuelven esas columnas con estos libros que aparecen como, Sí, eran como tiras de libros. tiras de libros. Como Así si no es. llega a llover, claro. Entonces eso envolvía. Es participar, estar dentro de la obra. Sí. Estar dentro. Sí, estar dentro de la obra, efectivamente. Es una manera de que no solamente se ve algo, se aprecia viéndolo, sino que en el momento Activos. la persona está apreciando otro lenguaje en paralelo, como en este caso era la música o las lecturas, ¿sí? Es una obra que exige o que coloca al observador en un lugar diferente. Por un lado Activo. lo inquieta, y por otro lado si lo activa o lo coloca en un sentido que supera el de la mera apreciación visual, porque como dije recién, la persona iba allí y además estaba en un encuentro. El ágora Sí. era el lugar de encuentro de los pensadores en Grecia. Entonces no es un concepto de una arquitectura desvinculada del objetivo que ella tenía. En las declaraciones que ella hacía en su momento, sobre todo para este momento de la Argentina, era la búsqueda de un lugar de encuentro, la búsqueda de la paz, de la reflexión acerca de la paz. Entonces para ello era que estaban los invitados a conducir así, como en una réplica de aquello que alguna vez sucedió en Grecia, en donde se habla de esa Grecia que sentó base para la democracia, además en donde el diálogo y la presencia de los filósofos y de los pensadores era tan importante, ¿no? Es decir, hay un montón de mensajes que están... Recuerdan lo que vimos en la primera clase. Aquí aparece claramente una obra que está de alguna manera fundamentada o que tiene que ver con el contexto histórico que está viviendo el artista, particularmente en su percepción del mundo y de su país. Hay muchos mensajes que atraviesan la obra. ¿De qué año es este, el Ágora? El Ágora fue hace
¿Cuánto? 10 años. 3 años, no, habrá sido en el 2014, por allí. A ver si acá dice. No, aquí no dice cuándo fue la. ¿Conocían esta sepultura? No. Son asexuadas también. Sí, son asexuadas en realidad. Algunas parecen femeninas en realidad, ¿no? Pero no hay. La forma de las cabezas tiene algo que ver con las de Pascua. Tienen, sí, se parecen a las de la isla de Pascua en este grado de síntesis donde el volumen que se representa en la cara es la nariz nada más, ¿no es cierto? Son figuras pequeñas, ¿eh? Y ahí dice. Medio metro, un poquito. No, eso es lo que hizo ella. Estas son las que ella hizo, que tenían 60 centímetros, que están hechas en bronce. Al mismo tiempo me hace acordar algo africano. Bueno, porque son, las esculturas africanas son figuras muy verticales, sin embargo son estilizadas pero muy longilíneas y hieráticas. Y acá ella jugó mucho con las curvas en realidad. Bueno, ahora ya cuando vayan por esta zona la van a poder ver en vivo y en directo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué tal tiene? La que está en la plaza porque es del gobierno de la ciudad, es una obra que adquirió. Las otras donde están, no sé dónde están en realidad, porque bueno, ese es todo un tema. Estarán en un depósito, supongo. Muchos de los artistas que trabajan en esta escala tienen a su vez un depósito donde guardan sus obras, porque otras se venden o otras se prestan y están en espacios. Ya vamos a ver otras obras que están en espacios públicos y son realmente preciosas. Bueno, ahora continuamos en los minutos que nos quedan con otro artista de otro nivel de producción, otro tipo de obra. Lean aquí, obviamente es un artista de Misiones, arquitecto Ignacio de Luca, que desarrolla la acuarela, pinta acuarelas en las que rinde homenaje a la flora y fauna de Misiones. Qué bonito. Sus acuarelas, fíjense, tienen características especiales porque, bueno, no como por la acuarela en sí misma, sino por la composición. El artista tiene, a pesar de ser arquitecto, tiene una manera de trabajar la composición en donde hay una cierta libertad propia de la abstracción o una mirada hacia la naturaleza cenital que le permite presentar ese paisaje desde un lugar distinto al paisaje tradicional. Tal vez tenga que ver con el paisaje. Yo no estuve tantas veces en Misiones, estuve una sola vez y no recorrí tanto como para ver si realmente se... Tenía un dron. Bueno, él basa sus acuarelas en fotografías que él toma, pero yo no he visto las fotografías, así que no sé si él después con las fotografías hace un collage o cómo compone la imagen pictórica, pero él dice que las obras se basan en fotografías y probablemente sea un territorio
además de la composición de él, sea un territorio que nos permite un paisaje no tan plano. La acuarela es una técnica en donde la luz viene del papel, no se coloca blanco, no se pinta con blanco. Acuarela es una técnica donde lo que vemos acá, ¿ven? La transparencia, el pasaje, la pintura se va realizando desde lo transparente hacia el grado de mayor saturación del color o de mayor oscuridad. No se coloca blanco. Pinta la agua. El blanco y la luz son las del papel. Esa es la técnica. Entonces, la maestría de la acuarela tiene que ver con, por un lado, esta cuestión de entender la importancia de esa luz en la composición. Él evidentemente deja estos espacios vacíos que funcionan muy bien para permitirnos ver aún más el resto. Y como ustedes pueden observar, sobre todo aquí, vemos cómo va avanzando en la presencia de animales, en donde está clara la técnica, ven la transparencia que hay acá. Y aquí ya hay colores más fuertes, pero vemos claramente lo transparente, ¿sí? Según cada artista va usando la acuarela o las técnicas, Perdón, sí. ¿no? Porque he visto pintores que hacen acuarela, que la usan más como una témpera, otros que usan este tipo de acuarela. O sea, cada artista va poniendo lo suyo en las acuarelas y la va saturando. Son tan distintas las técnicas, viendo un mismo producto trabajado con distintas manos, es increíble. En algunos países he visto que lo usan saturada, trabajan como una témpera y uno la ve y ve la falta de blanco. Ahí es donde uno se da cuenta que es acuarela, pero si no es difícil de verla. Sí, hay, y además dentro de la acuarela, yo les di una explicación general, pero hay dentro de la acuarela también distintas formas de trabajarlo, ¿no? Pero básicamente es una técnica en donde el agua, la transparencia, la presencia del agua en el pigmento, que hace que yo pueda colocar una capa muy sutil. Imagínense que... Como la tinta de los chinos, ¿no? Bueno, eso ellos saben de ver, claro. Por ejemplo, la mancha, la presencia de la mancha. Por otro lado, es muy importante, este es el artista, aquí es una foto de él en Misiones, obviamente. Pinto con acuarela paisajes que incluyen la flora y fauna autóctona. Las imágenes surgen a partir de fotografías, incluyen transparencias, manchas de mayor materialidad, que es esto que vos decís. Hay un momento en que la mancha tiene mucha más materia, entonces no permite ver el papel. Y entonces van distorsionando este concepto de lo figurativo, porque él está como en el medio, juega con la figuración y la abstracción. Una cosa es en la acuarela ser un artista netamente figurativo y otra cosa es trabajar el paisaje como él lo trabaja con esta, ahora vamos a volver a ver este momento donde aparece la mancha, no hay un dibujo en el caso de él. Es dificilísimo trabajar. Es muy difícil porque es como que hay que saber parar también, porque la acuarela no es como el óleo que puedes trabajar no sé cuántas veces haciendo veladuras y veladuras y veladuras. Llega un momento en que ya está. También está el tema de los papeles en la acuarela, que es tan importante, la materia, color. Son tres elementos: los pinceles, porque hay pinceles con distintas formas y entonces eso genera distintos estilos de mancha.
los papeles, hay papeles con más textura, con menos textura, con más algodón, con menos algodón, con más peso. Fíjense que aquí hablan de distintos gramajes. Imagínense que un papel de ese nivel de gramaje que se menciona allí es un papel re pesado, re caro además, donde el artista también por lo que está manejando en cuanto a costos, en verdad tiene que estar como muy seguro de lo que está haciendo. No son papeles para hacer bocetitos, porque muchos de estos papeles además son papeles importados. En pintura oriental se usa el papel arroz mucho. El papel arroz es, sí, para que se usa para las tintas. Ese es un papel también muy Delicado. especial, pero es muy delicado, es muy finito, y allí en 2 minutos se hizo Sí. un pequeño... Ropeña se sabe. Usted sabe, El tercer elemento, Este es era el- el papel, el pincel y el tercer elemento. la calidad de las acuarelas, porque lo que podemos encontrar en acuarelas va desde la acuarela escolar, en donde el pigmento es muy malo. O sea, las acuarelas vienen en 2 formatos, en pastillas o en pomitos. Cuando el artista trabaja en pomitos, hay unos hermosos recipientes para hacer los colores, que son como de porcelana, donde uno se prepara los colores y los va graduando, además, porque ahí mismo en el color puede dosificar la cantidad de agua que tiene. Entonces puedes tener toda una, como esas hueveritas de porcelana, podés tener una para cada color si querés, para tener muchísimos colores. Pero bueno, la marca, el producto, la calidad del producto es muy importante. Es muy La caro. Winsor, al Newton, Sí, los productos sí. ingleses en esto se destacan, o los alemanes en realidad. Los pomitos tienen una diversidad de pigmentos muy grande, y por otro lado, bueno, los que vienen en pastilla, que son esas formitas que vienen una tira con los cálidos y los fríos, es otro sistema. Acá pueden ver claramente esta idea de, como hablábamos recién, el pincel, como parte de lo interesante es que no hay un dibujo en lápiz. Es una mancha. Él dibuja con el pincel, no hay un trazo en lápiz que después está recorrido. Quiero decir que hay otros artistas que sí, en las acuarelas que ya vamos a ver de Benedict, el artista que también era un arquitecto, dibujaba claramente, era un artista más proyectual. En esto la obra tenía más claramente planteado su comienzo y su fin. Cuando vean una acuarela de Benedict vamos a comparar con esto. Ven que aquí hay una sensación de frescura, de libertad y de espontaneidad, en donde, fíjense en esta imagen aquí, que puede ser la de un pajarito, en donde vemos este pasaje, ¿no?, de un mismo color celeste transparente a esta parte de acá, Como si fuera una nube. que está más oscuro. Acá el jaguarete está todo como clarito, salvo acá que pareciera que hubo una pincelada con otros colores, ¿sí? Se nota claramente cuando hay superposiciones muy sutil también. Ven acá la colocación de las manchas de gris oscuro sobre el gris anterior. Entonces, esto es Ignacio de Luca, técnica acuarela, Misiones. Bueno, lo que les estamos entregando hoy son, tienen una evaluación aquí que
si bien al comienzo dice el nombre de la charla, ustedes, como esto es un curso, colocan artemente. Pasado ya más de un mes, me parece que es oportuno poder tener, ustedes pueden ya contestar. Hay uno de los ejercicios que ya lo tienen, que es una pista que vamos a ver la semana próxima, que es Noé, y después tienen la ejercitación de Ignacio de Lucas y la de Marta Minutín, ¿sí? Entonces, bueno, la semana que viene nos traen la ejercitación y nos traen también la evaluación.